¿Están listas para conocer a aquellos idols que han tenido una vida salida de Wattpad? Pues yo sí, así que si ustedes son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Recuerden que los saludos se encuentran al final de este video y una vez dicho esto vamos a comenzar. Si el idol que estás esperando no llega a aparecer en este video, no te preocupes, solo escríbelo en los comentarios para que lo agregue al siguiente. Nuestra primera historia es una de las más famosas y sobre todo de las más inocentes, y se trata sobre el idol Sehun. Él estaba saliendo de la primaria cuando de pronto un agente de entretenimiento, obviamente un agente de la agencia SM, lo vio y obviamente le pareció interesante. Le pareció que este niño iba a ser un gran talento. Es por ello que la gente decidió acercársele para darle información. Pero nuestro querido Sehun lo que hizo fue salir corriendo, fue salir huyendo, pues obviamente le tuvo miedo a este desconocido. El agente no se dio por vencido y estuvo persiguiéndolo por más de 30 minutos. Así como lo están escuchando, el agente lo persiguió por más de 30 minutos. Después de tantos minutos de estar persiguiéndolo, Sehun se detuvo y fue que él aprovechó para decirle que era un agente de entretenimiento. Más tarde diría que esto lo hizo porque su madre le dijo que si se le acercaba algún desconocido, él lo que tenía que hacer es salir corriendo. Y sí amigos y sí amigas, así comienzan las grandes historias. Esta historia es totalmente diferente, es casi sobre superación personal. El padre de Hoshi no tenía mucha fe en el idol, sobre todo en sus habilidades deportivas. Fue que así el pequeño Hoshi decidió demostrarle a su padre que estaba muy equivocado y participó en el torneo de Taekwondo. Para sorpresa de su padre, Hoshi ganó el primer lugar, pero no solo eso, sino que en esa misma competencia un agente lo vio y obviamente se interesó en él, por lo que Hoshi mató 2 pájaros de un tiro. Le demostró a su padre que obviamente era bueno en los deportes y al mismo tiempo él se demostró de lo que era capaz, agregando que un agente del entretenimiento se interesó en él. Pero Hoshi no era fácil de convencer, así que obviamente dijo no. El agente al ver esta situación se preguntó qué podía hacer para convencerlo y decidió invitarle nada más y nada menos que un helado. Así que Hoshi al ver el helado por supuesto que dijo un sí. Por lo que podríamos decir que prácticamente el helado lo convenció de unirse a una agencia de entretenimiento. Y un dato muy curioso y sobre todo muy genial es que Hoshi es cinta negra en Taekwondo. Así que esta historia nos da el ejemplo del que querer es poder. Lo que le pasó a este idol es sin duda una historia realmente inusual, y es que yo no he sabido de otro idol al cual lo haya obligado su mamá a hacer una audición. Así como le están escuchando, la mamá de Changmin lo obligó a audicionar. Todo esto comenzó en una clase de gimnasia cuando un agente lo vio y se interesó en él. Él al escuchar lo que ella le dijo que era un agente de entretenimiento le dijo un rotundo no, pues no estaba interesado en ser cantante. Al llegar a casa le comentó a su mamá lo que le había pasado, pero su mamá, siendo una completa fan del mundo del entretenimiento, en vez de decirle hijo está bien tu decisión, le dijo no. Tú vas a audicionar porque vas a audicionar. Y todo esto lo hizo porque su sueño era conocer a su cantante favorita, la cantante Boa. Y sin duda alguna esta es una de las historias más inusuales que vamos a escuchar hasta el momento. Taehyun siempre estuvo muy involucrado en la industria del entretenimiento, sobre todo en los comerciales, pues desde muy chiquito aprendió a hablar inglés y lo ocupaban para eso, para comerciales de idiomas. Además de esto, siempre fue muy popular en la escuela y por si fuera poco, siempre fue uno de los más inteligentes. Incluso su promedio de graduación fue la más alta de su clase. Así que siendo alguien que desde muy pequeño sobresalió, habló inglés fluidamente y sobre todo fue muy popular y muy inteligente, iba a llamar la atención sí o sí. Y esto fue lo que le pasó cuando en un día más de 20, así como lo escuchan, 20 empresas fueron a reclutarlo.
cada una de esas empresas le empezó a ofrecer algo totalmente diferente. Pero había algo que a Taeyun todavía no le convencía, así que por el momento estaba indeciso. Sin embargo, la empresa que logró llamar su atención fue nada más y nada menos que Big Hit. Y no por lo que muchos de ustedes han de estar pensando, sino que a él le convenía esa empresa porque era la que quedaba más cerca de su casa. Un dato curioso que a lo mejor varios de ustedes no conozcan es que él quería ser mago. Así como lo están escuchando, él se quería dedicar a la magia. Y para agregar la cereza al pastel estaba tomando clases de matemáticas avanzadas. O sea, este hombre es simplemente increíble. Me inspiré en hacer este video gracias a ella, ya que leí su historia y me pareció totalmente increíble. De ser fan de GOT7 a convertirse en su compañera de agencia. Esto fue lo que le sucedió a Ryujin. Esta historia se hizo viral gracias a una amiga del idol, la cual escribió en un sitio de internet cómo fue que su amiga logró entrar a JYP. Ella asistió a una reunión de GOT7 y cuando fue al baño, un agente de la misma compañía la vio y le pidió su número. Esto al principio era tan solo un rumor, ya que no había nada confirmado, pero la misma idol lo confirmó el 18 de agosto de 2019 en frente de uno de los integrantes de GOT7. 류진이는 가7 팬미팅 간 아가새였는데 이제는 가7 직접 후배가 됐다니 사람 일은 역시 모르네요. 진짜 보러 오셨던 건가요? 네. 솔직히 누구에게 입덕을 했다? 어떤 팬미팅 때였죠? 그때 1주년 팬미팅. 와 진짜 엄청 옛날인데? 네, 이제 하지하지만 오셨을 때. 와 그때 나 진짜 못생겼을 때. 없으시죠? 오케이. 감사합니다. 근데 진짜 신기해가지고 물어보고 싶었었어요. 저희 아직도 좋아해 주시는 거 맞나요? 그럼요. 나빠이더문도. 아유 감사합니다. 네. En esta misma entrevista, Ryujin dijo que se hizo fan del grupo cuando iba en primero de secundaria. Y por si esto fuera poco, ella también trabajó con BTS, agregando que el anterior CEO de YG la quería en su empresa. 아까워요. JYP에 있는 게 뺏어오고 싶을 정도로. Escribe en los comentarios cuál fue la historia que más te sorprendió o más te encantó. Y antes de irme voy a enviar los saludos de este video. Stephanie28, Quetzali Tobar, Smile Bibi 2000, Vale Desma, Diana Bellamy, Lizep 2, Mai Pacheco. Te espero en mi Insta y eso es todo por el día de hoy. Yo soy Holly, te mando muchos besitos. Bye bye.